Buenas noches a todos. Saludos desde Panamá. Mi nombre es Ninosh Cafón. Yo soy life coach. Y pues hoy tenemos una invitada de lujo, una persona a la que quiero muchísimo, amiga personal y también una gran maestra a quien sigo desde hace algunos años y que nos va a compartir sobre un tema maravilloso. Que bueno, llenar esto a... El micrófono es tuyo. Ya te preguntaré muchas cosas. Muchas gracias. Les agradezco mucho haberse conectado. Vamos a hablar de un tema que me apasiona, porque cuando yo descubrí acerca de las deudas emocionales, a mí no nos damos cuenta por qué nos ocurren cosas repetitivas. A veces no nos damos cuenta de por qué tenemos deudas en dinero y no podemos pagarlas, y a veces pagamos una y nos salta el otro, y por más que queremos salir de la deuda, no salimos. O a veces tenemos enfermedades similares a las que tuvieron algunos de nuestros ancestros, o a veces tenemos situaciones similares a las que vieron nuestros ancestros, de pareja, de incluso también de prosperidad. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué si yo quiero hacer esto resulta que estoy en otra cosa? Y esto a veces tiene su respuesta en las deudas emocionales. Tenemos una pequeña parte, que no es visible para el común de nosotros, a menos que nos pongamos a revisarla. Esa pequeña parte es el inconsciente. Nos dice, el primero que descubrió el inconsciente es Freud. Él habló del inconsciente individual, posteriormente su discípulo y después creó otras nuevas cosas, fue Jung, y luego Alejandro Jodorowsky, que seguramente ustedes lo conocen, él ya habló del inconsciente familiar, Jung habló del inconsciente colectivo. Entonces, todos estamos inmersos en un inconsciente colectivo, que es lo que estamos viendo ahora, donde pasan ciertas cosas que influyen en nosotros. Estamos inmersos en un inconsciente familiar, que es del que vamos a hablar ahora, donde hubo historias que te pasaron nuestros ancestros, donde hubo situaciones por las que ellos transitaron lo mejor que pudieron, pero estos se quedan grabados en nosotros. Esas historias de nuestra familia se quedan grabadas en nosotros, y si nosotros no las hacemos conscientes, es lo que Jung dijo, se convierten en destino. Jung le llamó aquello que yo no tengo consciente, después lo voy a llamar destino. Y es eso que no tengo consciente a lo que quiero que nos refiramos ahora. ¿Qué está ocurriendo cuando yo tengo una deuda en dinero? ¿Qué está ocurriendo cuando yo tengo una enfermedad? ¿Qué está ocurriendo cuando yo estoy viviendo una situación repetitiva en la que por más que yo quiera salir, estoy como dando vueltas dentro de esa situación? Entonces, aquí quisiera, por eso siempre hago hincapié en revisar la historia de mi familia y cómo se puede estar repitiendo. Y pongo un ejemplo claro de lo que es una deuda emocional. Imaginemos una mujer que es casada, ella pretende formar una familia, pero de pronto, por alguna razón, no logra quedar embarazada. Entonces, esta mujer llega la señora que le ayuda en casa y le dice, yo veo que usted tiene un deseo y yo ya tengo muchos hijos, le voy a dejar a una de mis hijas para que usted sea madre. Entonces ella está muy contenta, está muy feliz, y en el momento en que baja el estrés, así le llamamos en psicosomática, cuando ella ya se ve con esta niña, baja el estrés en su vida y ella logra embarazarse biológicamente. Entonces, tiene un hijo, nace su hijo tiene 1 año, ella vuelve a embarazarse, tiene a su segundo hijo al año siguiente, ya tiene 2 hijos y su hija adoptiva. Se embaraza por tercera vez, y cuando ella está embarazada de su tercer hijo, la niña que ella había adoptado muere. Muere en circunstancias de una manera violenta, de una manera agresiva, muere. Y la mujer embarazada tiene que ir al hospital. Ella se encuentra en el hospital durante 3 o 4 meses. Y eso que ella vive, la muerte
de la hija, la situación emocional por la que ella vive, pasa emocionalmente al bebé que ella tiene en el vientre. Y este bebé, su situación, él nace con una deuda emocional. ¿Qué deuda emocional ocurre aquí? Que él en su historia lleva la historia de la muerte de su hermana, lo que lo lleva a sentir que él está viviendo como consecuencia de que su hermana murió. Él está viviendo como consecuencia de una situación violenta y por lo tanto esto lo lleva a repetir en su vida. Todos nosotros, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, tenemos una historia y esta historia nos lleva a vivir un destino. Se le llama proyecto sentido gestacional. ¿Cómo podemos ver a esta persona ahora que tiene 37, 38 años? Cuando es la fecha del aniversario luctuoso de su hermana, él embaraza a una mujer, no es casual la fecha, ¿eh? Y esto lo lleva a él a sentirse mal porque dice, mi vida cambió por completo, yo no esperaba esto, aparentemente porque en su inconsciente lo hizo. ¿Para qué? Para pagar a su madre la deuda que él sentía que tenía por la muerte de la hermana. Yo estoy vivo, mi hermana está muerta. Tengo que pagar vida por vida. Y trae a una hija a la que, por supuesto, no, ni siquiera tengo que decírselos, le pone el nombre de la niña muerta. Esta es una forma de pagar la deuda, vida por vida. Y la niña, bueno, está, si no lo hace consciente, repite la vida de al personaje que está representando en el inconsciente del clan. Esta es una manera de pagar una deuda emocional, vida por vida. También, ¿qué pasa con las personas que tienen una deuda emocional? Tuve alguna vez una paciente que ella decía que cuando estuvo en el vientre, su mamá había sufrido mucho. Su mamá había tenido una situación en la que el papá de la niña le había dicho que él no quería tener esa niña, que si la tenía iba a ser a costa propia, que él no quería ser padre. Sin embargo, la mujer tiene a esta niña y le está recriminando constantemente a ella. Pues yo te tuve sola, tu papá no te quería, sin embargo, yo te tuve y aquí te tengo y todo eso. Cuando ya es mayor la niña, la mamá tiene cáncer de seno. Y 10 años después, la hija tiene cáncer de seno. Y ella decía, me alegra poder pagar con esta enfermedad los sacrificios que mi mamá hizo cuando estaba embarazada de mí. Esa es una manera también de pagar una deuda emocional a través de, mira mamá, soy igual que tú. Hay deudas que pagamos de manera económica. Por ejemplo, si nosotros venimos a una familia en la que hubo pérdidas económicas, nosotros podemos pagar la deuda a través de pérdidas económicas. Si nosotros venimos a una familia en la que sentimos que nosotros hemos recibido más que los demás hermanos, por ejemplo, hay casos en los que los papás dicen, solo los hombres estudian, las mujeres no. Por ejemplo, los hombres se podrían sentir en deuda con sus hermanas y posteriormente no lograr un progreso económico porque estamos sintiendo desde el inconsciente. Recordemos que el inconsciente no sabe la diferencia entre lo real, lo virtual, lo simbólico y lo imaginario. Es decir, yo puedo pagar una deuda que tenga con mi familia, con cualquier otra persona. Llámese, no sé qué tiendas hay allá, aquí es Coppel, por ejemplo, ¿no? O con cualquier otro espacio donde tenga un crédito impagable. Entonces, el inconsciente no sabe la diferencia entre lo real, lo virtual, lo simbólico y lo imaginario. No sabe la diferencia entre el pasado, el presente y el futuro. Y no sabe la diferencia entre el otro y yo. Por tanto, si yo siento que he recibido más de lo que merezco,
Si yo siento que para que yo llegara al mundo tuvieron que pasar muchas cosas y muchos sacrificios de mi familia o estando yo en el vientre, si yo siento que mis papás no me desearon o que yo estoy aquí en el mundo por casualidad, yo podría desde mi niño interior, desde mi inconsciente, tener la necesidad de pagarlo de alguna manera, con una deuda adquirida. ¿Y a quién se la voy a pagar? A cualquiera que me represente una autoridad, a cualquiera que me represente simbólicamente a quien yo tengo la deuda, puede ser hasta 7 generaciones arriba. Wow. A eso se refiere una deuda emocional. No sé si haya preguntas. Nino o alguna otra persona que tenga alguna pregunta acerca de la deuda emocional inconsciente. Gina, por lo menos cuando dices lo simbólico, ahí en esa parte, ¿cómo se representaría? Lo simbólico. Como en el caso del ejemplo que pusimos, aquí lo simbólico se representa, yo voy a traer una vida por vida. O sea, en el inconsciente de esta persona que trajo a una niña a quien le pone el mismo nombre de la muerta, simbólicamente le está diciendo a su madre, ve mamá, no se murió, ya te la traje de regreso. Eso es simbólico, porque no es verdad, pero simbólicamente el inconsciente no lo detecta. Y entonces, para la madre, y así se ve, para la madre es la misma niña. Porque a veces en las familias hay una negación. Las familias a veces se quedan en duelo, se quedan en la negación, en la depresión, en el miedo, en el enojo, en la negociación del duelo, no llegan a la aceptación. Entonces, una manera de que no pase nada es poner a alguien en lugar del otro. Pongo otro ejemplo para ver si así me aclaro mejor. Una mujer es una familia de 5 integrantes, la mamá muere de manera intempestiva y entonces la hija se queda en el duelo, se queda en la fase del duelo de la negociación. Tipo canción de Juan Gabriel, sé que pude haber yo hecho más por ti. No sé si conozcan esta canción de Amor Eterno. Entonces se queda en esa fase del duelo de sé que pude haber yo hecho más por ti. Y entonces decide, se queda con eso, no trabaja el duelo, no lo vive. Y entonces, ¿qué pasa? Elige tomar el lugar de la madre, ya que no pude haber yo hecho más por ti, desde la deuda que siento porque no pude hacer lo que yo hubiera querido, que es que no te murieras, y yo desde mi ego creo que de mí dependía que no te murieras, toma la deuda emocional y entonces se va a vivir a la casa con el padre y toma el lugar de la madre, dejando de vivir su vida. Esto le lleva a muchas renuncias, soslaya a su hijo y toma el lugar de la madre. Simbólicamente ella es la madre. Incluso el padre le llama por el nombre de la madre, porque ella está representando a la madre, con todas las renuncias que implica adquirir una deuda emocional por sentir que es impagable. Yo no pude haber hecho nada por mi madre, entonces me coloco en su lugar y le voy a vivir la vida renunciando a mi vida. No sé si así quede más claro para la persona que preguntó. Sí, gracias. Me pregunta Claudia Lima, ¿cuando se transita el duelo la historia es diferente? Sí. Para sanar necesariamente tenemos que elaborar el duelo. Si nosotros no elaboramos el duelo, no podemos sanar. ¿Qué es elaborar el duelo? Primero, dejar de pensar que un clavo saca otro clavo, así decimos acá en México, o que el tiempo lo cura todo. Los seres humanos tenemos 4 cerebros. Los animalitos tienen 1, algunos 2, pero los seres humanos tenemos 4 cerebros. Parte de nuestra chamba, de nuestro trabajo, cuando venimos a este plano, es hacer funcionar esos 4 cerebros, convertirnos en humanos. Transitar un duelo nos permite unir esos 4 cerebros. Y entonces, cuando yo uno a esos 4 cerebros, puedo generar estrategias para transitar el duelo y llegar a una aceptación y no tener que pagar mis deudas emocionales, con mi salud,
con dinero o con mis relaciones. Una deuda emocional siempre viene a partir de un duelo. Sanar implica haber aceptado que eso que pasó era lo único que podía haber pasado, lo integro, aprendo de ello y voy hacia el futuro. Cuando hay una deuda emocional es que yo sigo atorado en el pasado. Puedo agradecer mucho algo. Por ejemplo, en el caso de la mujer que está representando el papel de su madre, puede decir, mamá, te agradezco la vida, pero yo puedo continuar con mi vida. Hay una frase que a mí me encanta que dice, honro tu destino, mamá, y desde la vida te despido. Porque si no me quedo en el duelo y entonces me creo esa idea de que yo pude haber hecho otra cosa, me quedo con esa idea de que tengo que pagar por algo que hice o por algo que no hice, por algo que recibí y que no merecía recibir. Muy bien, ¿alguien más levantó la mano por aquí? ¿La puede volver a levantar, por favor, si todavía no he respondido su pregunta? Yo la había levantado, Gina, pero ya la respondiste. Primero había entendido que la deuda emocional se generaba en el vientre materno. Se puede generar en el vientre materno. Sí, es una de las formas, pero no la única. Ya lo no entendí. la única. Yo puedo traer una deuda transgeneracional, es decir, que yo sea representante, porque todos nosotros representamos a un ancestro. Alguna historia del que algún ancestro no resolvió, resulta que yo por fecha de nacimiento soy doble transgeneracional de esa persona, es decir, mis fechas concuerdan con las fechas de nacimiento o de fechas de muerte de algún ancestro, yo estoy representando ya sea el proyecto o la misión de vida que él tenía, o soy un doble y me toca continuar la historia con la que los demás parientes, familiares se quedaron sorprendidos y que sintieron que no se resolvió. Sobre todo si la muerte es intempestiva, si es una muerte de un joven, si es una muerte inexplicable. Todo lo que no es explicable trae como resultado una deuda emocional. En el caso de que tú no sepas, por ejemplo, si en el vientre materno tu mamá vivió algo, entonces no heredas la deuda emocional inconscientemente o sí la heredas. Sí la heredas inconscientemente. Somos 80% inconscientes. Lo que no sabes es lo que cargas. Lo que sabes. Por ejemplo, una amenaza de aborto es algo que una amenaza de aborto es algo que se puede trabajar. Entonces, por ejemplo, si yo tuve una amenaza de aborto con mi hija, lo ideal sería hablarlo con ella para que ella lo trabaje. No, lo trabajas tú. Ah, lo trabajo yo. Así es. Ah, yo pensé que ella traía esa clave. No, lo trabajas tú. Es el proyecto sentido de tu hija. Recuerda que estamos conectados 7 generaciones arriba y 7 abajo. Ok, por ejemplo, en el caso de mi hijo nació el día que murió mi abuelo. Esa es otra deuda emocional. ¿Qué día nació? Ya había... El mismo día que murió mi abuelo nació, o sea, como ¿Ese día? El mismo día, sí, exactamente el mismo día. El mismo día, mes, año. Exacto, el mismo día. Si yo estaba dando a luz y mi abuelo estaba muriendo en el mismo instante. No, eso se llama el heredero universal y quiere decir que tu abuelo está poniendo en tu hijo su gran amor. Ahí no es deuda emocional. Ah, qué bonito. Okay. No es deuda emocional. Ok. Dice, ¿qué causaría una deuda emocional en la salud? Ejemplo, malformación de nacimiento. Son muchos factores. Se podría estudiar la historia del clan para ver qué pasa. Aquí hay unos libros muy interesantes. Por ejemplo, hay un libro que se llama ¿Cómo pagamos los errores de nuestros ancestros? En el que dan ejemplos puntuales de lo que pasa incluso tatarabuelos o bisabuelos que vivieron en la guerra, por ejemplo. Este libro. ¿De quién es Gina? El autor se llama Nina Kanault. ¿Ok? De Nina Kanault, exactamente. Creo que ya había comentado que una de mis hijas es del 11 de junio y mi otra hija yo del 19.
Aquí se trata de gemelos transgeneracionales, quiere decir que comparten el mismo proyecto sentido. Una vez una participante de un taller, yo le preguntaba qué consideraba que era el proyecto sentido de sus hijos, y él me decía, yo pienso que el proyecto sentido de mis hijos es que sean felices y que la pasen muy bien y que se diviertan. Eso no es un proyecto sentido. Todos venimos a este plano a cumplir una misión. Las familias son como una obra de teatro y todos traemos una máscara, todos venimos a cumplir un papel en la obra de teatro. Si alguien se retira de la obra de teatro, demasiado pronto, va a llegar alguien a cumplir el papel. Y si no lo cumplimos, nos podemos sentir en deuda emocional. O quizá lo estamos cumpliendo por deuda emocional. Entonces, el proyecto sentido es ese papel que nos dan, ya sea transgeneracionalmente, es decir, 7 generaciones arriba, ya tenemos nuestro papel. Y eso nos da ciertas características, nos trae como un kit. O sea, por ejemplo, mi proyecto sentido es, hay varios proyectos sentidos. Mi proyecto sentido es ser la hija bastón de vejez. Quiere decir que a mí, hay una novela que se llama Como agua para chocolate, por ejemplo, que ahí se ve ese proyecto sentido, ¿no? Mi proyecto sentido, Gina, es ser bastón de vejez. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en mi kit hay herramientas para que yo sea fuerte, por eso yo soy alta y corpulenta, porque tengo que sostener a 2 personas mayores, en este caso. Mi proyecto sentido es guiar, tomar decisiones rápidas, y eso me da ciertas características mentales. Ajá. Mi proyecto sentido como bastón de vejez implica que yo consiga un trabajo que me permita aprender a sanar, porque tengo que cuidar de 2 personas que quizá estén enfermas. Mi proyecto sentido, ya estaba todo el plan, ya tenía todo el plan. Pero cuando yo me doy cuenta, yo puedo elegir hacerlo diferente. ¿Qué pasa? Si yo de pronto me doy cuenta de que no quiero cuidar a mis papás y yo digo, sin saber todo esto, yo digo, no los voy a cuidar porque no me siento cómoda, me puedo sentir en deuda emocional. Y entonces, ¿qué pasa? Yo hacer algo de tal modo que no me permita progresar económicamente y ¿qué creen? Tengo que vivir con mis papás. Entonces ahí estoy cumpliendo el plan de mi proyecto sentido. Estoy renunciando a mi propio camino para cumplir el plan de proyecto sentido a través de una deuda y a través de no poderme generar prosperidad por ese tema. Ajá. Dice, yo trabajo mis deudas, pero por ejemplo mis hermanos, ¿cómo trabajarían las suyas? Tere, te tengo una mala noticia. Te estás preguntando cómo trabajan tus hermanos las suyas, estás en deuda con tus hermanos. Porque el camino es individual. Gina, ok, entonces entiendo que venimos con un proyecto sentido. Todos tenemos un proyecto sentido, todos. Es una fantasía creer que llegué por casualidad a la vida. Todos los que estamos aquí tenemos un proyecto sentido, es decir, traemos un papel puntual para cumplir en nuestra familia. El hijo bastón de vejez, el hijo refrigerador, el hijo mosquetero de la reina, el hijo pegamento, el hijo síntoma, el hijo payaso, el hijo llanta de refacción. Ajá, todos tenemos una chamba. Okay. Y a veces no lo quiero cumplir, pero si no lo cumplo me siento en deuda emocional. Y a veces yo mismo me saboteo. Se llama mi pregunta. Entonces, venimos con un rol a cumplir, pero, o sea, tú puedes salir de ese rol. Cuando lo haces consciente. Claro, pero no, o sea, no es que tienes que quedar, porque ahí decías, por ejemplo, en el ejemplo pasado, de que si no lo cumples, tú tienes un llamado individual a no estar ahí en ese rol, y quizás desde la resistencia, por llamarlo de alguna manera, quieres salir de allí, ¿no? Entonces, eso te crea una deuda emocional y evidentemente las circunstancias entonces te obligan a regresar a cumplir tu rol. Así es. Eso no condiciona el hecho de que si te das cuenta, puedas salir. O sea, vamos a decir que el destino no, como decía John, mientras esté en el inconsciente, lo llamas destino. Bueno, fue lo que me tocó. Así es, ya me resigno. Cuando lo haces consciente, entonces puedes elegir diferente y salir de ahí. Y cambiar el papel de la obra de teatro. Okay. Ajá.
cómo identifico, reconozco mi deuda emocional? Todos cargamos deuda emocional, todos tenemos deudas emocionales. Cuando nosotros, los seres humanos, somos los únicos animales que requieren la aprobación de su familia para sentirse a gusto. Ajá. Ustedes ven un gatito al año, ya anda solito. Ustedes ven un perrito y ya está feliz y contento. Pero los seres humanos todo el tiempo estamos buscando la aprobación de la familia o la aprobación de la sociedad, porque también solemos traducir la aprobación de la familia a la sociedad o al presidente o al gobernador. Solemos trasladarla. Ajá. Y a veces somos fácilmente manipulables cuando tenemos esa deuda emocional. Uh-huh. ¿Por qué? Porque sentimos que le estamos fallando. Y fallarle a nuestros ancestros, fallarle a nuestros padres es similar a la muerte. ¿Qué pasa si abandonamos un bebé? Se muere. Entonces siempre conservamos la idea de que si no somos aprobados por nuestros padres, podemos morir. Entonces, es importante trabajarlo para que cada uno de nosotros podamos hacer consciente. Hay una frase poderosísima que podemos aplicar a cada una de nuestras deudas. Mamá, papá, con fecha de hoy, no sé qué fecha sea hoy, a ver, recuérdenme, por favor. Ajá. ¿Qué fecha es hoy? 17. 17. Mamá, papá, con fecha de hoy, 17 de junio de 2020, doy por terminada mi deuda emocional que contraje en el vientre. Gracias. Agradezco mucho por mi vida, pero la deuda terminó. El maestro Selam dice una frase muy interesante que dice, ¿qué hecho vital, esencial e importante con la conciencia que tengo ahora de seguir fregándome la vida pagando una deuda de algo que ya no me pertenece y que de hecho nunca me perteneció? Yo la adquirí con tal de sentirme protegido, reconocido y que pertenecía, porque para el inconsciente no pertenecer implica muerte. Hago muchas cosas por pertenecer a esa obra de teatro que he representado miles de veces en un papel. Me preguntan, ¿cómo saber qué tipo de hijos somos? Vamos a hablar un poco de proyecto sentido. Ajá. El proyecto sentido gestacional precisamente se llama gestacional porque ocurre desde el vientre, ya sea que venga. Les pido por favor si apagan su micrófono. El proyecto sentido gestacional viene transgeneracionalmente, viene en el vientre, viene durante el parto o hasta 7 años después del nacimiento, lo que se denomina estructural. ¿Cuál es este proyecto sentido? Recuerden que todos tenemos un niño interior, por eso ese niño interior es el que le teme a hacer consciente esto. De ahí viene la resistencia y poder tomar acción y visualizar hacia el futuro, rompiendo la fidelidad y la lealtad inconsciente. El hijo bastón de vejez es aquel que hasta físicamente es como más grande, más corpulento. Ay, ¿por qué no bajo de peso? ¿No? ¿Por qué? Porque su función es, en caso, sobre todo la hija mayor o el hijo mayor, en caso de que los papás falten o el papá, o en el caso del hijo, o la mamá falte, entonces yo me voy a hacer cargo. Ocurre que a veces ese tipo de cosas logra que la hija o el hijo no puedan hacer una vida en pareja, porque ya tienen una chamba previa. Y entonces, ay, no sé por qué siempre me tocan hombres casados. Ay, no sé por qué los que me gustan viven en África. ¿Ok? Porque ya tengo mi chamba, ¿sí? Y eso me genera una deuda que tengo que pagar porque estoy en la obra de teatro. El hijo refrigerador es el que se encarga de alimentar. También tiene una cierta corporeidad. Ajá. Entonces, es el que se encarga de alimentar, es el que provee. Y entonces, no le alcanza el dinero para sí mismo.
Si es para, me dicen a veces, si es para dar a los otros, sí me alcanza, pero para mí no me alcanza, porque su proyecto sentido es proveer a otros. Dice, ¿tener el mismo nombre de un familiar vivo al momento de nacer representa alguna deuda? Sí, te hace doble de la persona a la que estás representando y la deuda es tengo que cumplir su historia o hacer lo que él no pudo hacer, me toca a mí. Ya es una dictaminación, es como un destino. El hijo mosquetero de la reina es el que defiende a mamá en contra del padre. A veces se queda en medio. Ajá. Entre el padre y la madre. Entonces no puede ejercer su derecho de estar así como esas figuras religiosas, ¿no? Equilibrado. No puede ejercer ese derecho porque tiene la necesidad de representar a quien defiende a su madre de las agresiones del padre. Y no tiene derecho al éxito, no tiene derecho a la justicia, no tiene derecho a la prosperidad porque siempre está en pleito con el padre por defender a la madre. El hijo síntoma es el que representa todos los problemas transgeneracionales. Y es el síntoma de lo que los ancestros no han resuelto. Puede tener alguna enfermedad, puede ser el hijo que constantemente tiene problemas porque hay papás que dicen, nosotros ya nos hubiéramos divorciado, ya estaríamos separados, pero estamos juntos porque este siempre nos causa problemas. Ese es el hijo pegamento. Ajá. El hijo llanta de refacción o neumático de refacción es como el primer ejemplo que les ponía. El de nace un hijo, nace el segundo hijo y cuando está embarazada el tercer hijo, muere la hija. Entonces, el hijo llanta de refacción solo entra en funciones si antes hay un muerto, por lo que él no tiene derecho al éxito a menos que los otros dos fallen. Mi padre murió el mismo día del cumpleaños de mi hijo. Él dice que no será igual su cumpleaños. Ok, pues está en duelo. ¿Qué pasa con aquella mujer que tiene todo profesional y nunca llega el hombre en su vida? Estoy dando ejemplos generales, pero ya cada caso en particular pues tiene que revisarse en su historia. ¿Ok? Porque muchas veces vienen de nuestro proyecto sentido o que este proyecto nos haya causado una deuda emocional. Hay veces, por ejemplo, que esto ocurrió con mi papá, por ejemplo. Mi papá viene de una familia en que su papá y su mamá no pudieron hacerse cargo de él por temas de alcoholismo. Entonces, quien se hizo cargo de él fue su hermano mayor. Su hermano mayor se salió de estudiar por trabajar y mantener a todos los hermanos. Y el hermano le decía, no te preocupes, yo soy el mayor, yo me voy a encargar. Mi papá tiene una deuda con su hermano muy grande. Cuando el hermano murió, mi papá se quedó en ese duelo y no ha podido volver a estar bien. ¿Por qué? Porque dice, yo le debo mucho a mi hermano. Yo no puedo ser feliz porque él no esté aquí. Esa es una deuda emocional. Entonces, yo no puedo porque le debo. Esto puede ser consciente o puede ser inconsciente. Un poco regresando a la mujer. Mi mamá hizo muchos sacrificios para que yo pudiera estar aquí. Ella tuvo cáncer de mama, yo tengo cáncer de mama. Y soy igual que ella. Y le pago con dolor su dolor. Esto, por supuesto, es inconsciente. No es que yo diga, a ver, que me dé la enfermedad. No. El inconsciente, recordemos que somos 80% inconsciente. Y los hijos tenemos mucho amor para dar a los padres porque estamos agradecidos por la vida. Y muchas veces no podemos hacer nuestra vida porque sentimos que les debemos algo o sentimos que debemos algo a la familia. Si yo fui el único que estudió, a lo mejor creo que les debo a mis hermanos. Si yo fui el único que tengo cierta cantidad de dinero, a lo mejor siento que se lo debo a mis hermanos. Si mi proyecto sentido es quedarme ahí y no lo hice, puede generarme una deuda. ¿Se puede generar deuda emocional con exparejas? No. Si tú sientes que tienes una deuda emocional con una expareja, seguramente tu expareja está representando a alguno de tus padres o a alguno de tus ancestros. A veces ocurre
que nuestros parejas son dobles o gemelos de nuestros ancestros. ¿Cómo saber si es un doble o un ancestro o un gemelo de algún ancestro? Si se llaman igual, si sus fechas de cumpleaños son casi al mismo tiempo. Ay, casual, ¿qué creen? Que mi esposo y mi papá cumplen años el mismo día. Evidentemente, ahí hay un tema, ¿no? O 3 meses después, 10 días antes y 10 después. Así se dan los dobles. Es un círculo que son 3 meses y 3 meses. 10 días antes, 10 días después. Por ejemplo, yo nací el 23 de abril, lo que me hace doble de mi madre. Tengo un taller que doy de cómo se paga la deuda, pero ahorita les voy a dar algún ejercicio puntual. Denme chancecito y ahorita les comento cómo se paga la deuda. No vayamos tan adelantados. Yo nací el 23 de abril. Por lo tanto, mis gemelos transgeneracionales en mi familia son entre el 13 de abril y el 3 de mayo. Ajá, ahí están mis gemelos. Si alguien nace en mi familia entre el 13 de abril y el 3 de mayo, es mi gemelo. Lo que quiere decir que comparte conmigo el proyecto sentido. Ajá. Si yo soy hija bastón de vejez, alguien que nazca en mi familia entre el 13 de abril y el 3 de mayo va a ser hijo bastón de vejez. No hay en mi familia que yo conozca nadie. Puede ser también gemelo, hijo de mi hermana, o hijo de mi otra hermana, hija de mi hermana, hijo de otra hermana. Y mis dobles son 3 meses después. Entonces, mayo, junio, julio. Entonces, los que nazcan en julio, entre el 13 de julio y más o menos el 2 de agosto, son mis dobles. Lo que quiere decir es que lo que yo no resuelva en mi historia, ellos lo tienen que resolver. Los que vengan después que yo, ¿ok? Y luego nos vamos otros 3 meses después, agosto, septiembre, octubre. Los nacidos entre el 13 de octubre y el 2 de noviembre son mis maestros de vida, ¿verdad, Ninoshka? Que tú eres mi maestra de vida y yo soy tu maestra de vida. No es casualidad, ¿ok? Ninoshka es del 2 de noviembre. Ella es mi maestra de vida. Y nos encontramos. Casual. También Zulem es mi maestra de vida. Mi maestra de Zulem Colín, mi maestra de magia, porque yo estudié magia transpersonal, también es mi maestra de vida y es del 31 de octubre. Entonces, son mis maestros de vida. Y 3 meses después, es decir, los nacidos en enero, entre el 13 de enero y el 2 de febrero, son también mis dobles. ¿Qué quiere decir? Que mi madre, que nació el 30 de enero, es mi doble. ¿Qué quiere decir aquí? Cuando yo nací, el clan lo planeó todo, que mi proyecto sentido es ser bastón de vejez y yo soy doble de mi madre. Lo que quiere decir que yo vengo, a cumplir lo que ella no haya cumplido. Mi madre murió hace 13 años. Cuando ella murió, yo tenía una deuda emocional con ella. ¿Por qué? Porque yo elegí no seguir la historia. Ella se hizo cargo, dejó todo por hacerse cargo de su madre. Su madre era como su pareja. Mi papá nunca tuvo cabida porque en realidad mi mamá y su mamá eran pareja, tomaban decisiones juntas, ellas generaban el dinero, más bien mi papá lo generaba y ellas lo administraban. Entonces ellas llevaban una vida como de pareja simbólica. Cuando mi abuela muere, mi mamá muere unos meses después porque no lo soportó la muerte de su pareja simbólica. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto, primero vivo en deuda emocional porque yo siento la pulsión de no seguir esa historia. Y tengo que trabajar la deuda que yo dejé con mi padre por no poder conservar eso. A diferencia de esta chica que les contaba que desde el duelo en la negociación ella decide irse a vivir con su papá y dejar todo atrás. Yo sentía que no podía. Y he trabajado esa deuda para poder liberarme y poder soltar ese proyecto sentido. Pero esto requiere un trabajo de conciencia. Primero, la toma de conocimiento y luego la toma de conciencia. Dice, ¿se puede generar deuda emocional con las parejas? Ya respondimos que no. Los hijos únicos les toca chambear todo lo del clan. Cuando somos varios nos lo dividimos. Los hijos únicos pues les checa todo.
mi esposo y yo nos llevamos por un día de diferencia, es tu gemelo. Yo cumplo el 22 de agosto y mi esposo el 22. ¿Cómo? ¿Los dos cumplen el mismo día? Cumple el 22 de agosto y mi esposo el 22. Ok, son gemelos. Los maestros de vida, ¿qué hacen? Son personas que coinciden en tu vida y representan aquello que debes aprender y tú representas aquello que ellos deben aprender. En el cumpleaños, por ejemplo, cuando Ninoshka cumple años, o es decir, para mí, las fechas entre el 13 de octubre y el 2 de noviembre son fechas que a mí me mueven mucho porque son fechas en las que yo debo aprender, son fechas maestras y todo lo que va ocurriendo ahí yo lo voy observando porque es para mi aprendizaje y mi evolución esas fechas. Y entonces cuando yo cumplo años, en las fechas de Ninoshka, cuando más o menos es mi cumpleaños, también son fechas maestras para Ninoshka. Y dime que no, ¿cómo andabas en abril, Ninoshka? ¿Qué tal? ¿No? Mi mamá cumple el 14 de febrero y el 15 de abril. Ahí no hay relación, querida Gracie. Ahí no hay relación transgeneracional en esas fechas. Mira, yo tengo una pregunta puntual. Sí. Ok, cuando Mirza, mi hija mayor, nace, mi mamá, con quien yo tenía una relación codependiente muy fuerte, no estaba en Panamá. Yo creía que Mirza iba a ser niño, o sea, hasta como fue tan intempestivo el que se tuvo que interrumpir el embarazo. Y cuando me dicen que va a ser niña, en el primer nombre que yo pienso es en mi madre. Entonces, ahí hay una deuda emocional que yo estoy pagando, porque por eso... Pudieras estar pagando porque es como mamá te traigo esta hija o mamá te pongo esta hija. Hay un caso puntual, por ejemplo, mi mamá, su hermano murió fue asesinado. Y entonces ella se embaraza el día del aniversario luctuoso de mi tío. Y a mi tío se llamaba Rafael y a mi hermana le pone Gabriela. Su santo es el mismo día. También por santos puede haber dobles. O sea, ya saben que el 29 de septiembre es Miguel, Rafael y Gabriel, ¿no? Entonces, su santo es el mismo día. Y ahí mi mamá fue como, mamá, no pude hacer nada por ti, porque todas se quedaron en el duelo, nunca lo trabajaron. Fue como, mamá, no pude hacer nada por ti, pero ten esta hija, desde el inconsciente. Y mi hermana, pues, está en repetición, por supuesto, con esta historia. Mi hermana está en repetición de la vida de mi tío. Uh-huh. Entonces, pudiste haberlo hecho así. Aquí está mi hija. O poner a tu hija en el papel de tu madre. De hecho, acabo de darme cuenta con los números que ella nació el 29 de diciembre, pero ella nació prematura, extrema, de 29 semanas. Entonces, yo quedé embarazada justo por las fechas de cumpleaños de mi mamá. Es su doble. Doble por nombre y doble por fecha. Ok. Uh-huh. Ok. Dice, esto va por meses. Yo soy del 19 de julio y mi esposo el 24 de julio. Son gemelos. ¿Qué terapia se puede tomar para todo esto? Una terapia de transgeneracional. Estoy dando una formación para terapeutas que se llama medicina transgeneracional. Va a ser en línea. Y si son hijos únicos de mamá y de papá, son más mi hija con su hermano el 22 de enero y su hermano 22 de agosto. No, ahí no tiene nada que ver, Silvia. Es días, mes. Mi abuela paterna 13 de junio y yo nací el 11 de junio. Eres su gemela. Uh-huh. Muy bien, entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una deuda emocional? Cuando yo tengo una deuda emocional, es como cuando tengo, no sé, imagínense que ustedes le deben a una cadena de tiendas, ¿no? Entonces, por más que quieran pagarla, la deuda es impagable. ¿Por qué? Porque es inconsciente en primer lugar y en segundo lugar es simbólica. Uh-huh. Es muy importante que cuando nosotros tenemos una deuda, primero tomemos conciencia de que cuando no puedo avanzar económicamente, mi salud es precaria o no puedo tener una pareja, podría deberse, hay muchos factores, pero podría deberse a una deuda emocional. Es decir, a que yo estoy pagando con mi vida, estoy pagando con mis finanzas, estoy pagando con mis relaciones una situación que tiene que ver con mi historia de vida.
con que estoy viviendo una vida que no es mía o que tengo el mismo proyecto sentido. Ajá. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Hay una carta que yo siempre les digo, ya muchos de ustedes ya la conocen, es mamá, papá, hoy te pido permiso para hacerlo diferente. Si yo me aferro, porque he oído a muchas personas que tienen como la idea de, no, yo lo voy a hacer diferente que mis papás, porque no sé qué, no sé cuánto, porque mi mamá le hizo muy mal. ¿Qué creen? Pésima idea para las deudas emocionales. Porque mi niño interior va a estar, no, no te pelees, no ves que si no, no nos va a cuidar, si no, no nos va a aprobar, qué miedo. Entre más diga, decía mi abuelita, al que no quiere albóndigas le damos 2 platos. Entonces, por eso es que pedimos permiso para hacerlo diferente. Porque es como ir haciendo, es como ir tomando distancia paulatinamente y sin pleito. Tomo distancia. Entonces, honro tu destino y pido permiso para hacerlo diferente. Esta carta es, mamá, papá, hoy te pido permiso para hacerlo diferente. No mejor, no peor, solo diferente. Porque no estamos haciendo un juicio. Cuando yo digo, ya no quiero hacerlo, ahí tenemos un juicio. Y desde la biodescodificación, el juicio hace que nos inflame el tálamo cerebral. Y entonces, la información que mandamos al exterior está distorsionada y la información que recibimos es una información distorsionada. Para poder tener una información real hacia afuera y una información real hacia adentro, debo evitar en lo posible el juicio. Porque el juicio es una energía que me atrae más de lo mismo. Por eso decimos, mamá, papá, hoy te pido permiso para hacerlo diferente. No mejor, no peor, solo diferente. Sin juicio alguno, te doy las gracias por haberme recibido en tu clan. Así como que, sé que soy hijo de tu deseo y del deseo de mi propio deseo. Mi alma los eligió y ustedes me eligieron. ¿Por qué? Porque ya sabemos que llegamos con un proyecto sentido específico. Es decir, llegamos a cumplir una chamba y ya vimos qué chamba pudimos llegar a cumplir. Pero aquí es como mi carta de renuncia a esta chamba. Ya sé que me pusiste la chamba del hijo refrigerador, ya sé que me pusiste la chamba de bastón de vejez, ya sé que me pusiste la chamba del mosqueteo de la reina, pero pues mira que yo te honro, bendigo tu destino, pero pues dame permiso para hacerlo diferente. Soy el cuerpo material de tu espíritu. Porque recuerden que nosotros encarnamos ese deseo, ¿no? O sea, nuestros padres nos pensaron, nos idearon para cumplir una chamba. Entonces, soy el cuerpo material de esa chamba que ideaste. Soy el cuerpo material del espíritu de mis padres porque ese espíritu me creó. Para hacer vida se necesitan muchas cosas. Por eso esa idea de que nosotros somos hijos pilón o que llegamos quién sabe por qué, por favor. Todos tenemos una chamba puntual. Y tú eres el espíritu de mi cuerpo material, papá, mamá. Y me libero de aquellas cargas que no me pertenecen. Como hijos, vamos a querer cargarles a los papás todas sus chambas para que nos digan, mira mamá, como la chica esa que decía que bueno que ella le dio cáncer también como a su mamá. Mira mamá, ¿cómo te ayudo con tus cargas? Entonces, por eso decimos, y me libero de aquellas cargas que no me pertenecen. Cuando yo se las devuelvo a mi mamá entonces puede decir, miren, en esta cajita que hay. Pero si yo no se las devuelvo a quien le pertenecen, pues ¿cómo las trabajamos? Para que ver que en esta cajita la tiene que ver el que tiene la llave. Por eso no podemos hacer el trabajo por otros. Por eso, como le decía a Tere Robledo, que me decía, y mis hermanos, no podemos hacer chambas por otros. Solamente el que tenga la llave de la cajita puede trabajarlo. Y me libero de aquellas cargas que no me pertenecen.
ustedes las necesitan para liberarlas a su vez. Sé que soy bienvenida, y esta frase es muy importante, o bienvenido, aun cuando decida transitar mi propio y libre camino. Ese es para mí. Ya no tengo miedo de que aunque yo elija caminar por otro camino, ustedes me dejen de ver como su hijo. Yo puedo seguir perteneciendo a esta familia, puedo seguir apellidándome Cárdenas Corona, aun cuando decida transitar mi propio y libre camino. Aun cuando ya te diga que renuncio a mi chamba de bastón de vejez, sé que tú me vas a seguir queriendo. ¿Por qué? Porque mi éxito con mis elecciones también te honra, mamá. Mi éxito con mis elecciones también te honra, papá. También yo puedo honrar a mis papás transitando mi propio y libre camino. Por ello digo, tomo decisiones con confianza. Te pido permiso para nutrirme con lo amoroso de mis raíces y crecer con ramas fuertes e infinitas. ¿Cómo son los árboles? Las ramas son todas diferentes y todas crecen para todos lados. Yo puedo honrar a mi clan aun cuando mis ramas se vayan para todos lados. Porque sé que soy amada. Por amor vine. Si no hubiera amor, yo no estaría aquí. El amor es lo único que crea. El rencor destruye, la culpa destruye, la falta de amor destruye. Todos los que estamos aquí es por el amor, porque el amor es lo único que es capaz de crear algo, y más un cuerpo físico. Sé que soy amada, sé que tengo sostén y apoyo. Sé que merezco el éxito y la prosperidad. Mamá, te pido permiso para tomar a mi padre, ya que fuiste tú quien lo eligió para mí. Y de él recibo el éxito, la prosperidad y la justicia. Tomo el amor a mí mismo y la autoestima. Gracias, mamá. Gracias, papá, por darme permiso para hacerlo diferente. ¿Ok? Aquí en el caso que nos pregunta Carlos Alberto, nos dice, no, aquí tu tía abuela te está haciendo, aunque no lo veo tan porque hay 4 días de diferencia, no, aquí no veo ninguna relación, Carlos Alberto. No veo ninguna relación. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hacemos una carta de este tipo, cuando nosotros trabajamos una carta así, estamos motivando a tomar una separación, estamos motivando a tomar distancia de la situación generada desde nuestro proyecto sentido. Ajá. Es decir, la idea inconsciente de que tengo que cumplir algo y si no lo cumplo, estoy actuando mal y entonces me voy a autosabotear. O lo cumplo de tal manera, tan puntualmente, que me siento incómodo conmigo y entonces siempre estoy frustrado o siempre estoy enfermo o no puedo ser feliz. La deuda emocional es eso que creo que le debo a mis ancestros y que no he podido cumplir, o la deuda emocional es eso que he cumplido tan a cabalidad que me lo debo a mí, que me debo una vida libre. Eso es la deuda emocional. ¿Ok? ¿Tienen alguna otra pregunta? Esto va a quedar grabado. Sí. Gina, tengo una duda. Hay personas que no tienen como
conocimiento de su historia familiar, o no sé, porque fueron huérfanos, o por lo que sea, porque no saben nada de su historia. ¿Cómo pueden, o sea, necesitas hacerlo consciente, o sea, saber qué pasó, qué deuda estás pagando, lo que sea, para poder sanar, o no es necesario? O sea, puedes hacerlo energéticamente. Puedes hacerlo energéticamente. Sí es importante revisar también las heridas del alma. Evidentemente, todos los que nacimos en un hospital, por ejemplo, tenemos herida de abandono. ¿Por qué? Porque de inmediato nos llevaron al cunero. Ajá. Quienes quienes no están con sus padres porque son huérfanos o porque fueron adoptados, tienen una herida de abandono. Ajá. Entonces, esto pudiera impedir también que nos sintamos independientes y a veces nos hace que nos colguemos de algunas otras personas. Pero todos tenemos una herida de abandono por el simple hecho de que nos llevaron y nos quitaron de nuestra mamá en algún momento. Entonces, se puede empezar a trabajar por ahí desde la herida de abandono o desde la herida de rechazo, que es esa idea de que mis papás querían que yo fuera niño y fui niña y entonces yo les tengo que pagar la deuda de que no les cumplí el deseo de ser niño cuando ellos querían niña. Esa es una deuda emocional. Contra lo que pueda pensarse es una deuda emocional cuando nuestros papás nos dicen, es que yo quería que fueras niño y eras niña y yo creí que eras niño y que yo quería que fueras niño, fuiste niño, eso nos genera una deuda emocional. Porque yo me voy a sentir en la necesidad de subsanar esa parte con mis padres. O también, por ejemplo, cuando ha habido muchos niños muertos previamente y solo queda uno, ese niño que nació puede tener la deuda de subsanar las muertes de sus hermanos. ¿Ok? No sé si me expliqué. Sí. El tema, pero yo pregunto es porque a veces, por ejemplo, yo tengo muy pocos recuerdos de mi infancia, en mi infancia muy temprana. Sé porque sí le pregunté a mi mamá muchas cosas, pero mi mamá ya no está, mi papá no se acuerda, mis tías menos. Entonces, como que he tratado de hilar la historia de mi familia, pero al final siempre me quedan como cabos sueltos. Y la pregunta es esa, o sea, si no tengo el mapa completo, ¿cómo puedo sanar? ¿O es puedes constelarlo, puedes hacer constelaciones fluviales, constelaciones familiares o constelaciones eólicas o Vidcar. Yo realizo las constelaciones eólicas o Vidcar, pero puedes buscar allá en Panamá a alguien con quien realizar las constelaciones fluviales o sistémicas. Okay. Para revisar básicamente cuál es la repetición en el árbol y donde tú sientes que tienes que repetir lo que ya está escrito o dónde está la deuda si es que hay un duelo bloqueado. Puede haber deuda horizontal o deuda vertical. Vertical es cuando viene de los ancestros, horizontal cuando es un tema de la familia o con los hermanos. Ok. ¿Ok? Se puede constelar todo este tema para revisar, sobre todo, se tiene que tener un motivo de consulta. ¿Por qué yo no puedo dejar de tener deudas económicas? Ajá. Casi siempre, eso es lo más común. Una deuda económica encierra una deuda emocional. No puedo avanzar en lo económico porque hay un tema con el pasado. También si hay un tema de pareja, pudiera ser porque yo estoy colocado en un espacio de pareja de mi madre, entonces ya no hay lugar para una pareja y estoy pagando la deuda que tengo con ella. No sé cuánto tiempo nos quede, Nino. Hoy tenemos, a ver, no, todavía estamos súper bien, porque era hasta las 9:30. Ok, perfecto.
Ajá, es que me están preguntando que cómo obtienen el video y pensé que ya nos íbamos a ir. Entonces, este tema puntual es importante revisar qué es lo que no está funcionando en mi vida. Ajá. No está funcionando lo económico, quizá hay una deuda atrás. No está funcionando mis temas de pareja, quizá no estoy colocada en mi espacio, quizá mi pareja es mi mamá, quizá mi pareja es mi papá, quizá estoy actuando de madre de mis padres. Eso es muy común aquí en la cultura mexicana, ¿no? Que yo me creo como madre de mis padres y entonces yo les digo lo que hagan, que es un poco mi caso, ¿no? Que yo estaba puesta en el bastón de vejez, entonces yo le tenía que decir a mi papá que hiciera, que administrarle su dinero y agarrarlo periodicazo si no se come la sopa, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, todo eso es puntualmente un tema que si yo siento que no estoy cumpliendo el papel, me puede generar una deuda, o si siento que lo estoy cumpliendo, la deuda es conmigo porque no puedo avanzar en mi vida. En las constelaciones fluviales me mencionan que es hasta la cuarta generación y tú dices que es hasta la séptima. ¿Cuál es la diferencia de cuarta a séptima? Hay veces que influye también lo que ocurrió con los tatarabuelos, Carlos Alberto. Si tú lees el libro de Cómo pagamos los errores de nuestros ancestros, ahí dan ejemplos puntuales de cómo generaciones más arriba puede influir en situaciones que estamos nosotros viviendo. Aunque no lo tengamos puntual, porque hay veces, muchos de nosotros no conocemos lo que ocurrió con nuestros ancestros, en las constelaciones lo podemos observar muy bien de dónde viene esa situación. Si soy adoptada, mi deuda es con los padres biológicos o con los que me criaron. Maggie, puede ser con los dos. Si tú sientes que tus padres biológicos sufrieron al dejarte, o si tú sientes que tus padres hicieron un gran sacrificio al dejarte, pudieras tenerlos con los biológicos. O si tú sientes un agradecimiento ya convertido en deuda hacia tus padres adoptivos, entonces la deuda es con ellos. Como les decía, este es un tema que se tiene que trabajar individualmente porque esto es básicamente darles una generalidad para que tomen conocimiento de que esto existe. Aquí hay una pregunta interesante, Gina. Mira, dice, fui la primera hija del primer hijo, fui la primera hija del primer hijo varón, o sea, la primera nieta en una familia china que se requiere que nazca un niño primero. ¿Eso es parte de una deuda? Eso puede ser una deuda porque entonces yo siento que tengo que demostrarles a mis padres mi valía a través de una deuda. Y eso implica no poder vivir mi vida, sino volcarme en demostrarles que soy valiosa, que es como pagar un dinero para sentir que valió la pena que yo estuviera ahí. ¿Ok? Entonces, yo creo que mis papás perdieron algo culturalmente al no poder tener un varón. Entonces, yo siento que tengo que pagar de alguna manera, como un derecho de piso, por la pérdida que ellos tuvieron al tener una hija en vez de un hijo, como se esperaba. Aquí hay otra pregunta interesante, fíjate. Dice, mi esposo y mi hermano cumplen en la misma fecha. Son gemelos. Es una reparación, se le llama. Lo que no viviste, lo que quizá tú no has hecho por tu hermano, escoges a tu esposo de alguna manera por algo. En el matrimonio de los padres de mi esposo hubo infidelidad y en el matrimonio de mis padres también ocurrió hace poco en mi matrimonio. ¿Puede tener alguna relación? Sí, no necesariamente es deuda, pero puedes trabajarlo desde el punto de la herida de la traición. Recordemos, esto no es del tema de deudas emocionales, pero recordemos que hay 5 heridas. Esto ya dimos un taller allá en Panamá y voy a dar uno el viernes de heridas del alma. La herida de la humillación, la herida del rechazo, la herida de la traición, la herida del abandono y la herida de la injusticia. Entonces, cuando hay un tema de infidelidad, se puede revisar desde la herida de traición, porque estas heridas se dan
de manera triangular, es decir, soy infiel, me soy infiel a mí mismo, le soy infiel a otra persona y me da pavor la infidelidad. Es como un triángulo. Me soy infiel a mí mismo, es decir, no tengo un compromiso conmigo, elijo personas que tampoco tienen compromisos, por lo tanto me son infieles y me da pavor la infidelidad. Dice William, yo nací el 17 y mi hermana el 18 de abril. Son gemelos. Es decir, tienen el mismo proyecto sentido. Ok. Mi esposo cumple el 2 de julio y mi padre el 4 de julio. Son gemelos. ¿Qué pasa si por fecha de cumpleaños mi suegra es mi gemela? Tienen el mismo proyecto sentido y por algo tu esposo te eligió como gemela de su madre. Hay un incesto simbólico ahí. Pero ese es otro tema. El incesto simbólico es otro tema. ¿Qué quiere decir el mismo proyecto sentido? Ya hablamos de proyecto sentido, William. Hablamos que los proyectos sentidos son ser bastón de vejez, ser mosquetero de la reina, ser hijo refrigerador, ser hijo llanta de refacción, ser hijo síntomas, ser hijo payaso. El hijo payaso es cuando la mamá es depresiva y entonces tiene un hijo para animarse. Ya ten un hijo para que te animes. Entonces, el proyecto del hijo es mantener a la madre en la vida. Esto ocurre a veces cuando el hijo es producto de una violación, nace un hijo payaso porque la mujer pudo haber vivido la violación como una desconexión de la vida, como una muerte, y el hijo viene a ser el payaso, el que la mantiene en la vida divertida. ¿Ok? ¿Tienes alguna otra pregunta, Nino? Sí, alguien me mandó por acá por WhatsApp una pregunta porque dice que no logra conectar su micrófono. Y dice, le quiere preguntar el hecho de tener el mismo nombre que tiene de una tía. Ajá. Es su doble. Porque dice que su papá fue quien puso ese nombre y porque ella la tía se fue muy joven de la casa y él sentía como una pérdida. Entonces no sé si ella quiere saber si fue al ponerle el nombre a la hija es como regresarla al nido. Es como decirle a sus padres, mira, te regreso a la que perdiste. Pero aquí le está generando un destino. Ajá, o sea, se espera que ella cumpla lo que la tía no cumplió para la familia. Si ella no la cumple, se convierte en deuda emocional, a menos que lo haga desde la conciencia, pidiendo permiso para hacerlo diferente. Y si ella lo cumple, está en deuda emocional consigo misma porque no está cumpliendo su vida. De cualquier forma, es una deuda emocional. Tengo el nombre de mi abuelo. No sabría decirte cuál es tu deuda emocional, porque no he visto tu historia puntual. Lo que yo veo aquí es que eres su doble de los otros personas. Lo que quiere decir ser doble, quiere decir que se espera en tu clan que tú cumplas la historia de ellos, que tú sigas con la historia de ellos, que continúes y perpetúes esa historia. Si tú no la cumplieras, estarías en deuda emocional con ellos. Si la cumplieras, quizá y solo quizás estarías en deuda emocional contigo porque no estás cumpliendo tu propio destino, aquello para lo que tú vienes a hacer en libertad, sin que sea tu clan el que ordene desde tu inconsciente. Y cuando lo haces, ¿estás reparando? ¿Perdón? Cuando logras salir digamos que del papel, ¿estás reparando? ¿O no? Cuando estás en el papel, lo estás reparando. Es una reparación. Cuando logras de salir, dejas de reparar, te liberas. Pero es un trabajo constante, porque el clan jala, el colectivo. Si el colectivo jala, imagínate el familiar. Si el inconsciente colectivo te jala, ¿cuánta gente está en miedo ahorita? Y en realidad está en su casa y no está pasando nada, pero tiene miedo aunque no le esté pasando nada. Ese es el colectivo. El inconsciente familiar también jala. Y desde mi punto de vista, el inconsciente familiar jala más fuerte, porque es gente a la que tú aprecias y desde tu niño interior quieres que te cuiden. Aunque tengas 80 años, quieres quedar bien con ellos. Y esa es la deuda, que quieres quedar bien con ellos. Y lo pagas en cómodas mensualidades con tu salud, con tu dinero o con tus relaciones. ¿Ok?
Mi sobrina y yo cumplimos el mismo 21 de abril y mi mamá y sobrino el 28 de abril. Todos son gemelos. ¿Qué lío? Cuando hay muchos gemelos o muchos dobles, quiere decir que hay muchos secretos familiares que se tienen que resolver. Los secretos familiares traen mucho daño a la familia porque ahí sí, cuando hay un secreto familiar, ahí sí hay muchas reparaciones. ¿Por qué? Porque es algo que se guardó porque se siente vergüenza. Y cuando hay vergüenza, se cuida, se guarda, no que nadie se entere y entonces sale como síntoma. Por ejemplo, un incesto y luego 4 generaciones después se da un incesto con gran escándalo, pudiera ser que, y eso no tiene que ver con deuda emocional, es una repetición porque 4 generaciones arriba hubo un incesto que se guardó como secreto y entonces ocurre 4 generaciones después. Lean a Edipo Rey, no sé si ustedes han leído, Edipo Rey es una obra de teatro griega de hace cientos de años. Ajá. En esta historia pasa eso. El Layo, que era el papá de Edipo, está casado con Yocasta. Y entonces, a ver, fíjense si lo pueden aplicar a su vida. Y va a ver a un oráculo en Grecia. En esos años se usaba mucho ir a los oráculos. Y entonces el oráculo le dice, tú vas a tener un hijo que cuando nazca te va a matar y se va a casar con su madre. Entonces, ¿qué dice Edipo? No, digo, ¿qué dice el Layo? No, no, ¿qué vamos a hacer? Y en efecto, nace el hijo y lo que se le ocurre al Layo es agarrarlo de los pies, por eso se llama Edipo. Edipo significa el de los pies lastimados. Y se lo da a uno de sus sirvientes para que lo lleve y lo mate en el bosque. Pero él no lo hace, siente compasión por el niño y se lo regala a unos campesinos. Y aquí es donde el destino empieza a ocurrir. Cuando es grande, un día Layo va en su caballo, va en su carruaje, mejor dicho, y se encuentra con Edipo frente a frente. Quítate, no, no me quito, que no sé qué, un pleito ahí de cantina. Y Edipo mata a Layo, cumpliendo su destino. O sea, tanto quiere decir no y lo guardan como en secreto, no maten al niño, que nadie se entere, y de todos modos termina matando a su padre. Llega al pueblo y entonces le dicen que quien está la esfinge, que es un ser mitológico, y le dice, te voy a hacer 3 preguntas. Y si contestas te voy a hacer una pregunta, le dice. Y si contestas esta pregunta, vas a poder entrar al pueblo y de premio te vas a casar con la reina. Y pregunta, ¿cuál es el único animal que en el día anda en 4 patas, en la tarde en 2 y en la noche en 3? Y dice el hombre, porque de bebé gatea, de joven anda en sus 2 piernas y de anciano trae bastón. Muy bien, pásale. Y resulta que la reina es Yocasta y termina casándose con ella. Entonces en el pueblo comienza a haber grandes desgracias. Y todos, ¿por qué habrá grandes desgracias? ¿Por qué? Y mandan traer otro oráculo y les dice, pues tú tienes la respuesta, Edipo. ¿Yo por qué? Si yo soy aquel chido, ¿cómo es posible? Y cuando se entera de que está viviendo con su madre y que ha matado a su padre, se saca los ojos y se autodestierra. Entonces ahí lo que nos habla y es un ejemplo de lo que hacen los secretos familiares. Si en ese momento Layo hubiera enfrentado el destino y hubiera dicho, bueno, pues vamos a hablar de este tema, pues Edipo hubiera crecido con sus padres y otra cosa hubiera pasado. Pero esta situación viene por ese secreto familiar que se guarda y eso es lo que pasa con los secretos familiares a 4ª generación. Se heredan como deuda, se heredan como desgracia, se heredan como síntoma. Y muchas veces hay muchos dobles y muchos gemelos para ver quién de todas es el que se va a atrever a resolver ese asunto que en la familia existe de manera latente. Cuando mi mamá estaba embarazada de mí, ella quería que fuera niña, pero fui niño. Ella se siente culpable porque por su deseo yo soy gay. Aquí hay un tema de un duelo, William, un duelo que se quedó en la negación. Entonces, sí es recomendable que trabajes tú esa parte de ese duelo para que liberes la culpa que tu mamá está transfiriendo en ti, porque evidentemente esto no tiene nada que ver, ¿no? Es un tema de una deuda emocional
que estás recibiendo de tu madre. Recordemos que mamá y papá decretan. ¿Qué pasa cuando una mamá le dice a su hijo, cuidado, te vas a caer? Chin, se cae, ¿no? Entonces, cuando nuestra madre nos da un decreto, evidentemente lo vivimos con nuestra historia y con nuestro destino. Hay un libro que habla propiamente de los nombres que se llama Metagenealogía y el autor es Alejandro Jodorowsky. Ok, ese libro yo se lo recomiendo mucho porque ahonda en este tema que estamos tratando. Si mi mamá es de enero 17 y mi hermana 20 y yo 22, todos son gemelos. Recuerden que son 10 días antes y 10 días después. Aunque sea 20 años antes y 20 años después, pero aquí solo estamos viendo por los días. Si el nombre del ancestro se cambia a femenino, son dobles. Se puede llamar Michael, Micaela, Michelle, y son gemelos. Digo, perdón, son dobles. Metagenealogía y el autor es Alejandro Jodorowsky. Muy bien. Entonces, espero haber incidido en la toma de conciencia respecto, sobre todo, mi interés es que reconozcan que lo que nos ocurre no es por una causa externa. Muchas veces el no poder generar prosperidad, el no poder generar una relación de pareja sana, el no poder generar salud y armonía en nuestra vida puede deberse a una situación que está en el inconsciente. Repito, el inconsciente no sabe la diferencia entre lo real o virtual, lo simbólico y lo imaginario, entre el otro y yo. Para el clan, si yo me llamo igual que mi abuelita, yo soy mi abuelita y entonces se espera de mí el mismo, que yo repita la historia. Si yo nací en esas fechas, pues yo soy ella. Ajá, como en mi caso que soy doble de mi madre, pues lo natural, entrecomillado, era que yo hiciera esa chamba. Y si no lo hacía, pues eso me genera una deuda emocional. Con el consiguiente autosabotaje. ¿Ok? ¿Cuáles son las definiciones de gemelos y dobles? En el transgeneracional, el gemelo es el que viene a transitar por el mismo proyecto sentido. Ya hemos visto antes los diferentes proyectos sentidos, es decir, la misión que el clan me instituyó desde el inconsciente familiar. Recordemos que hay un inconsciente colectivo, un inconsciente familiar y un inconsciente individual. ¿Ok? Y si se alterna entre deudas emocionales con ellos y deudas emocionales conmigo, sí, de hecho, todo lo alternamos. Gina, ¿cómo lo has trabajado tú? ¿Qué herramientas has usado? Ahí te encargo. 15 años de trabajo en esto. Desde Reiki, magia transpersonal, biodescodificación, psicosomática clínica, registros akáshicos, runas, constelaciones fluviales, sistémicas, runas Vidkar, ¿qué más? También hipnosis, estudié hipnosis y ahí también trabajé hipnosis clínica, trabajé algunos temas relacionados con la muerte de mi madre y el momento puntual en que murió. Es un trabajo constante, pero es muy liberador. Cuando nos damos cuenta de cómo proyectamos nuestras deudas en el destino que vamos transitando, pues es muy liberador para hacerlo diferente. Dice Cristina, ¿y algún día acaba ese trabajo? Pues ojalá, ¿no? Realmente me gustaría. Realmente me gustaría. Pero bueno, se va uno divirtiendo en el camino. Muy bien. Dice, mi hijo nació el 6 de enero y yo el 15 de abril. Tu hijo es tu doble, Gracie. Sí, porque abril, sí, tus dobles en enero están entre el 5 y el 25 de enero. Entonces, tu hijo es tu doble. Es decir, lo que tú no resuelvas de tu historia, ahí lo va a resolver él. Pero como decía mi abuelita, al fin yo no lo voy a ver, ¿no? A menos que tú tomes conocimiento, tomes conciencia y te encargues de resolver tus cosas. Lo que genera deuda, lo que genera temas de repetición y de reparación, como decía Ninoshka, son los dramas. Siempre revisamos cuál fue el drama de tu madre. Y entonces ahí es donde, si yo soy doble de mi madre, tengo que revisar cuál es el drama de mi madre para ver
cuál es la repetición, cuál es la reparación que yo estoy realizando de lo que ella no resolvió. ¿Ok? Dice Maritza, muy buen conversatorio. ¿Cuándo es la próxima? No sé, Nushka, tú tienes conversatorios cada sábado con diferentes maestros. Yo soy del 22 de enero, mis hijos 29 de junio y 11 de diciembre. Pues no, ninguno es tu gemelo ni está relacionado contigo. ¿Ok? Pues muy bien. Muchísimas gracias. Si tienen alguna otra pregunta, con todo gusto, sobre todo me gustaría repetir la bibliografía para que sigan ahondando en el tema. Hay un libro que tenemos aquí, Cómo pagamos los errores de nuestros antepasados, se llama, perdón, les dije ancestros, antepasados, de Nina Kanault. Ajá. Este es uno de los libros de la bibliografía. Tenemos Metagenealogía de Alejandro Jodorowsky. Ajá, ese es otro libro que ustedes pueden integrar en su trabajo. Yo a Ninoshka le di una agenda hace 2 años cuando fui allá a Panamá a dar las clases y ahí venía la carta que les leí. ¿Te acuerdas, Nino? La agenda de la luna azul. Ajá. Sí. Ahí viene la carta que les leí. Entonces, hay otros libros del maestro Salomón Selam, que como les decía al principio del conversatorio, de quien yo he abrevado algunos de estos, de algunas terminología y algunos de estos descubrimientos. Obviamente nos vamos a basar también en Jung, nos vamos a basar en Freud, nos vamos a basar en otra autora que a mí me encanta, es Diana Paris, por ejemplo. Ella estudió teatro como profesión, eso me encanta porque yo también estudié teatro, y después agrega el estudio del transgeneracional y principalmente el estudio del transgeneracional a través del estudio de lo literario le lleva a conocer los arquetipos y cómo muchos personajes históricos manifiestan en su vida. Ajá, a ella conocemos toda la vida del personaje histórico y cómo manifiestan en su vida estas situaciones inconscientes. Somos 80% inconsciente. Entonces, repito, como dice Jung, cuando no conocemos lo inconsciente, le llamamos destino. Que no tengo pareja, hay que revisar las deudas emocionales. Que no puedo acabar de pagar mi coche, hay que revisar las deudas emocionales. Que no tengo buena salud, hay que revisar las deudas emocionales. ¿A quién le debo en mi clan? ¿Cuál es la deuda? ¿Cuál es el duelo que no está transitado? A lo mejor estoy en la tristeza, estoy en la ira, estoy en la depresión, estoy en la negación. No he llegado a la aceptación y entonces tengo que estar pagando por eso que no he aceptado en mi vida o por eso que mi clan no ha aceptado, por esa pérdida que no ha logrado aceptar mi clan. Nos dice Edle, muchísimas gracias, Ninoshka y Gina desde Venezuela. Muchísimas gracias a todos ustedes. Este es un tema que a mí me apasiona en específico porque de verdad yo he encontrado muchas respuestas de mis propios autosabotajes, de las cosas que yo no me permitía porque pues estaba pagando la deuda con el clan y entonces no tenía derecho a vivir mi vida. Cuando yo me hago consciente de lo que desde mi niña interior creía que le debía al clan, comienzo a pedir permiso para hacerlo diferente. Comienzo a hacerme la pregunta, ¿qué he hecho vital, esencial, importante con la conciencia que tengo ahora de seguir fregándome la vida pagando una deuda que ya terminó? Entonces, vamos a hacerlo diferente. Mamá, papá, con fecha de hoy, yo les pido permiso para hacerlo diferente. Y ya, nos liberamos. Podemos darles un regalo simbólico a nuestros padres, aunque no estén en este plano, por el permiso que nos están dando. A lo mejor le llevo un pastelito, a lo mejor le enciendo una velita. Ahorita no hay cuestiones religiosas, pero una misa o algo, para que mi inconsciente, mi niño interior detecte que ya ellos están dando el permiso para hacerlo diferente. No mejor, no peor. Sin juicio, porque el juicio inflama el tálamo y mandamos distorsión afuera y recibimos distorsión.
lo hacemos diferente. Hecho está. Muchísimas gracias. Llegamos al momento de terminar. Yo le agradezco a Nino este espacio. Gina, pues ¿Sí? primero agradecerte por haber hecho esta tremenda contribución. Yo creo que para muchísimo de la gente que trabaja conmigo es información totalmente nueva. Y bueno, esperemos, les voy a anunciar de talleres y actividades que se van a realizar próximamente con Gina. Como ahora la plataforma nos permite internacionalizarnos, va a ser muchísimo más fácil. Y lo otro que quería decirles a los que están aquí conectados es que la pueden seguir en Facebook. Su nombre ya lo puse en el chat. Lo acabo de poner hace poquito, ahí lo tienen reciente, así que ahí pueden tomarlo, buscarla y seguirla en Facebook porque está contribuyéndonos todos los días con muchos mensajes al día, con diferentes información de todo lo que sabe, que tiene un vasto currículum y pues nos muestra diferentes herramientas, diferentes ángulos para trabajarnos y pues en la medida que vamos sanando, solo cuando el alumno está listo aparece el maestro. Empiezas desde trabajar un pequeño pasito y luego te va a salir el conocimiento de otro lado y así las herramientas te van a ir llegando cuando estés listo para trabajarlas, para continuar avanzando en tu vida, no mejor, no peor, sino sanando. Todo diferente, así es. Ya, sí, para que se nos desinflame el tálamo y podamos recibir la verdad hacia afuera y la verdad hacia adentro. Muchísimas gracias, Gina. Muy bien. Y a todos muchas gracias por su presencia. Les recuerdo que va a estar grabado y ya les puse también, lo voy a volver a poner aquí antes de cerrar, que va a estar esta misma noche antes de que se van a dormir, lo pueden encontrar en el canal de YouTube. Vamos a subir para que puedan todos volver a verlo, compartir, si les ha contribuido tanto, puedan pasarlo para que las demás personas pues, puedan tener acceso a esta información tan valiosa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti. Nos están preguntando que cómo estás en Facebook, como Ninoshka Fong, se escribe Ninoshka Fong, y a mí me encuentran en mi fanpage como Gina Cárdenas, @ @sisana1 sanamos todos, o en Instagram como Gina_bruja. Ok, así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí y ya saben, lo pueden encontrar en el canal de YouTube, se llama igualito que yo y ahí está el nombre para que lo puedan encontrar. Si no es esta noche, a medianoche, ya puede ser temprano en la mañana. Así que muchas gracias, Gina, de verdad, muchísimas gracias. Esperemos que sea el primero de muchos. Muchísimas gracias, será para mí un gusto, ya sabes que te quiero mucho y amo a Panamá. Que todo esté bien para nosotros, muy, muy bien, y que todo sigamos creciendo todos en conjunto porque somos uno. Gracias por sanar. Si sana uno, sanamos todos.